se lee poca poesía, ¿no? Pues se sabe esto por los números de ventas y se sabe porque si vas a la FNAC o a la Casa del Libro, pues tienes un mogollón de estanterías para narrativa, un mogollón para la ficción y 2 o 3 ahí para poesía y están siempre al lado de la parte de esoterismo, algún libro de alquimia ahí mezclado y tal, ¿no? O sea que sí que leemos, por ejemplo, mogollón de ensayo, leemos mogollón de poesía, o sea, leemos mogollón de ensayo, mogollón de ficción. Aquí en esta casa, en particular, hemos tenido a Javier Gomá y nos hemos leído Universal en concreto. Hemos tenido a Agustín Fernández Mayo y nos hemos intentado leer La forma de la multitud. Y nunca te tiemblan las manos. Tú vas ahí porque, bueno, porque hay que hacerlo. O sea, que a lo racional, a lo analítico, a esto sí que le dedicamos tiempo, ¿no? Y nos encanta pegarnos ahí, ¿no? Y sin embargo, a la parte de misterio, a la parte de desvelar cosas, a la parte ambigua y tal, a eso no le dedicamos tiempo. A lo que viene a ser la esencia de la vida, porque la poesía a veces no se entiende, pero alguien se entiende a sí mismo, los que estamos aquí. No os pido que levantéis la mano porque... Pero claro, a lo que es la esencia de la vida realmente, a eso no le dedicamos tiempo. Entonces, un poco por eso, nos dimos cuenta que la vida aún llegábamos tarde, teníamos que haber hecho programado un poco de poesía al principio. ¿Os acordáis que ahora estamos viendo un poco las ficciones que nos construyen, esas cosas que vas llevando en la cabeza un poco de mochila y que no sabes que son parte de ti? Y el primer paso fue la doble visión, ser capaz de mirar con una mirada abierta, una mirada ambigua, ser capaz de ver más allá de lo visible. Así que la poesía tiene que haber sido parte de ello. Se nos olvidó, se nos pasó, así que ahora lo hemos un poco recuperado y por eso pensamos en el programa Poesía. Además pensamos hacerlo en un partido de la Eurocopa, que es un poco lo que nos motiva más aquí, ¿no? ¿Por qué fuimos además con María? Pues porque ya que pensamos en coger algo de poesía, pensamos, vamos a coger algo que sea inquietante o descolocador o por lo menos sorprendente. Ahora iréis viendo un poco después. También porque María resuelve mucho la parte de poética de lo que dicen de cantar y contar. La parte de cantar, porque la poesía se canta, vas llevando un cierto ritmo. La parte de contar es solo la acepción. Contar porque vas también contando un dos, vas llevando un cierto ritmo, lo lleva el cuerpo, lo lleva al final la mente. Y contar porque cuenta historias, ¿no? También porque pensamos que tenía que ser una poeta que dominara mucho el lenguaje y desde ya os animo a que su ensayo El momento analítico sobre poesía lo podéis luego leer tranquilamente en la playa y lo podéis comprar aquí tenéis un sitio para comprar luego los libros y eso. Y también porque muchas cosas que ha hecho y que me voy a sacar aquí la chuleta. Tiene como 8 libros publicados de poesía, entre ellos Récord y Salitre, Sale, que seguramente nos tocará hoy. Tiene una cooperación hecha con Fran Cabeza de Vaca, un músico en el que estaban construyendo poemas sonoros, por llamarlo de algún modo, porque lo que hacen es completamente incasillable. En particular, el Festival de Otoño, del 21 al 22, presentaron su trilogía Jinete de Último Reino. Tiene performances hechas en un montón de sitios, Paraguay, Estados Unidos, Canadá, tiene también un doctorado y tiene toda esa parte que puede llamarnos a plantearnos por qué lo ambiguo tiene que ser parte de nuestras vidas. Y veréis un poco lo que nos cuenta a partir de ya cuando quieras. Contradicción de es. Contradicción de es. Contradicción de es de la familia que almizcle floral amanerado para mujer y hombre. Contradicción de es de la familia que no es. Falso jazmín, sale y orquídea. Frambuesa negra, rosa pardo, detrás de este calor, lirio moreno, color de peonía. Contradicción, contradicción, contradicción de al inicio se percibe inusual, pero esa sensación se pasa manerada. Y es ahí donde y es ahí donde apodera
Combinación, combinación, combinación de es un olor leal y es perdidamente de un desvío, junto con una nota fresca casi que supongo es muy mezclada. Al fondo no hay un centro, no hay un centro al centro no hay un centro, al centro hay nadie. Nota adentro una lila y un jazmín, y una dura y uno frágil, y una frágil y uno duro. Contradicción, 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 es que le hace honor a su así, y así a no a su así, y así a no, y lo que siempre queda, y lo que siempre queda. Era un no ser y aún no es, nunca va a ser, y lo que siempre queda, y lo que siempre queda. Era una X y una Y, y era una E, y era una E, y era una E, y era un olor. Sitios abiertos, días templados. Días abiertos, sitios templados. Algo complejo pero contradictorio es que violencia contenida es que radica ahí su encanto. Fuerza compleja, de un color púrpura dorado con mucho cuerpo, amargo al gusto, alegre, inusual, género oscuro. Se ve que siente por el calor que huele, ingenuidad, sudor desprende, se ve que huele por el calor que siente, ingenuidad, sudor desprende, se ve que prende por el calor que huele, ingenuidad, sudor se siente, almizcle floral, amanerada. Al fondo no hay un centro, no hay un centro al centro no hay un centro, al centro hay nadie. Nota adentro una lila y un jazmín, y una dura y uno frágil, y una frágil y uno duro. Combinación, combinación, combinación de es para usarse con ropa abierta, dulce, estela alta y duración profundamente alegre. Sitios abiertos, días templados, días abiertos, sitios templados. Algo complejo pero radical. Radica ahí su encanto. Muchas gracias por venir hoy. Yo entiendo la competición entre esto y el fútbol. Es indudable la respuesta, ¿no? Y muchas gracias por la invitación. He empezado con este poema. Primero para romper el hielo, contrafóbicamente es mejor empezar fuerte y así, por todo lo que viene después ya no es tan difícil. Luego también porque, sobre todo, creo en una cosa que voy a intentar convenceros. Creo que voy a intentar convenceros de muchas cosas, pero la principal es que un poema es una presencia que pasa delante de ti. No es algo como un significado que tienes que descifrar que está afuera. Esta presencia tiene, sobre todo, está hecha del cuerpo de la lengua, ¿no? De la grafía, del sonido y del gesto, que todo el lenguaje tiene siempre, aparezca en la forma que aparezca. También cuando estás leyendo un libro en silencio. Pero bueno, yo ahora lo he leído así, como para empezar a pensar en esa presencia. Un poema no te lo pueden contar, lo tienes que leer. Entonces quería empezar así la sesión. A ver, que tengo aquí un esquema. También, otra de las razones por las que quería empezar diciendo un poema, y no diciendo cualquier poema, sino este poema, es que este poema, no sé qué os ha parecido, no sé, luego estoy dispuesta a hablarlo todo, luego ver las preguntas. Pero podría sonar difícil, podría sonar raro, podría sonar desviado, marginal, rarito, lo podéis llamar como queráis, no me ofende, estoy muy acostumbrada. Podría sonar inaccesible, podría sonar, no sé, oscuro. Bueno, el adjetivo depende un poco del sentimiento que tengáis, pero todos me parecen bien. Yo lo he elegido así a aposta, podría haber elegido otro, ¿no? Y eso porque, sobre todo hoy, en esta primera parte, esta charla tiene 3 partes, quiero hablar de la supuesta facilidad y supuesta dificultad del entender y del no entender, que es el que hace, o la que hace, todo el rato que todo el mundo tenga muchísimo miedo a la poesía. Eso es una cosa que yo como poeta al activo desde que tengo 15 años he vivido, tengo millones de experiencias así, en todo tipo de contextos, pero que también me sorprendió cuando me invitaron a este, ¿no? Es decir, la posibilidad de que fuera difícil mi charla, porque iba de poesía cuando, como dijo Antonio, yo leí todas las charlas, he venido algunas,
Una, la de Javier Gomá, yo no he leído el libro, pero el libro se llama Universal Concreto, Método, Ontología Pragmática y Poética de la Ejemplaridad. Pienso que es un libro que por el título te puede resultar inaccesible, a no ser que conozcas el vocabulario filosófico y digas, sé lo que es ontología. Por ejemplo, a mí me baila ahora mismo ontología, no sabría definirla bien. Hay días que sí, días que no. Pero si tienes el vocabulario, pierdes el miedo, ¿no? Es probable que falte un vocabulario porque está un poco perdido en la cultura general, aunque estén puestas las mesillas de noche, el vocabulario con el que se habla de poesía, ¿no? Entonces, nada, es una cuestión de que te haces con ese vocabulario y a lo mejor te sientes legitimada para hablar. Pero en cualquier caso, yo propongo que todo el mundo pueda hablar de poesía. Ahora explicaré por qué. Es decir, ¿por qué es más difícil una charla sobre poesía? Me decía, ¿no? El momento analítico, que lo podemos discutir, su accesibilidad. Que este libro de Gomá, creo que ha habido también charlas de física, creo, ¿no? De matemáticas, se ha hablado antes con Magnífica. ¿Por qué? ¿Por qué sería más difícil la poesía? Eso es una cosa que yo llamo miedo a la poesía. No tengo una respuesta. Diría que es anterior a la respuesta. Hay un miedo a la poesía. Y eso es lo que yo quería proponer aquí, ¿no? Sobre todo, en general, y dije, bueno, voy a llevar la charla por ahí. Ya que hay ese miedo, voy a empezar hablando del miedo, para quitárnoslo, ¿no? Creo que, sobre todo, lo que hay que hacer es quitarse el miedo a lo desconocido, que también se podría decir que es reconectar con el gusto y con el conocimiento que ya tenemos de lo desconocido, ¿no? Porque todo el rato estamos viviendo situaciones de tensión, de comprensión, todo el rato, ¿no? El otro mismo, la otra que tienes delante de ti, no es que la entiendes siempre, ¿no? Hay siempre una incomunicación, estamos envueltas en la incomunicación o en malentendidos todo el rato, ¿no? Decía Antonio, la vida, ¿quién entiende la vida? ¿Quién sabe qué va a pasar? Todas esas noches de angustia que pasas haciéndote daño con la cabeza verbalmente, intentando solucionar, controlar lo que va a pasar, cuando simplemente te duele y no se resuelve verbalmente ahí, ¿no? Es que no puedes saber, no puedes entender qué está pasando, te está pasando. Entonces, creo que hay en nuestra época una fuerte neurosis, ¿no? Que consiste en hablar sin parar sobre lo que nos pasa, para ver si así se aclara y se soluciona. Y hay un poquito, a veces un poquito de... Creo que esto salió en una charla también, creo que de Jaime, ¿no? Lo poético, en muchísimas dimensiones. Yo voy a hablar de la poesía así más como el archivo de la poesía, porque lo poético es muchas cosas. Estamos renunciando a ello, ¿no? Lo dejamos en un lado, que es la experiencia estética, que no es más que la experiencia sensorial de la vida tal y como viene y no tal y como la piensas, ¿no? O sea, tal y como viene la vida, viene un poco barullo y la experiencia sensorial para procesarla es necesario modularla, ¿no? Entonces, eso que podríamos llamar experiencia estética, por más que estudiemos mucha teoría, es una experiencia que está un poquito de lado, ¿no? Y hay un anhelo muy fuerte, creo, hoy en día, esto lo vivo mucho, porque claro, soy poeta y también estoy en el lenguaje y tal, hay un anhelo muy fuerte por la transparencia. Creo que es la gran cuestión cultural de nuestra época, ¿no? Todo tiene que ser transparente. Hay mucho miedo a la translucidez y a la opacidad, ¿no? Que se entienda, que sea rápido, que encaje, que cuadre, que fluya, que el intercambio sea uno a uno, ¿no? Casi como podría ser un ejemplo muy facilón, pero bueno, creo que también para entendernos así con ligereza, ¿no? Es el casillero de Google que antes de que tú preguntes ya te dice qué vas a preguntar, en base a las preguntas que no han hecho otros miles de personas antes que tú, ¿no? Es un tipo de transparencia que yo como sensacionalísticamente diría que la representa muy bien el algoritmo, ¿no? Algo descifrable, que siempre funciona, siempre resuelve. Entonces, claro, aquí pierde mucho la poesía. Entre todas las artes que pierden, la poesía pierde muchísimo porque, claro, el material de la poesía es la lengua o el lenguaje. Y como dice mi profesor Esteban Puyals, mi director de mi tesis, tiene la mala suerte de compartir material con el derecho, con la prensa, con Twitter, o sea, con todas las otras instancias donde el lenguaje va muy rápido o tiene otros usos. Entonces hay una expectativa. La expectativa de entender, pero entender es muchísimas cosas. Entender no es solo entender. Bueno, ya lo veremos luego. Entonces yo tengo una hipótesis
un poco más radical, más audaz, también muy utópica. Es una hipótesis que por supuesto no es mía, sino que viene de leer muchos libros pues, de teoría del lenguaje, de la escritura, mucha poesía, sobre todo pues, de los años 60 y 70, de ese entorno del 68 que sale en el momento analítico. Era un momento de mucha fe en el lenguaje, ¿no? Ahora estamos en otro momento que es interesante por otras razones, pero quizá no hay tanta fe en que el lenguaje, si transformas el lenguaje, te transformas a ti mismo. Eso yo hoy no lo veo tan en el aire, digamos, en la moda, ¿no? Eso a mí me ha influido y yo creo que de hecho todo el mundo, como todo el mundo hablamos una lengua, o unas lenguas, porque son varias las lenguas que hablamos, todo el mundo nos podemos poner al lado de un poema y que nos pase algo, porque tú tienes esos trozos de lengua en ti. Entonces, tú te pones al lado de un poema y un poema te va a pasar algo. Lo que pasa es que es muy probable que nos pasen cosas distintas en función de distintas vidas que hemos vivido, distintos factores y sesgos, por ejemplo, yo qué sé, el acceso a la educación que te da, el acceso a ese vocabulario que te da, la legitimidad para poder hablar de poesía. Pero para poder sentir la poesía no necesitas ese vocabulario, necesitas una lengua. Y esa de por sí tú la tienes. Tú tienes esa lengua. Y yo digo esto porque un poema contiene o está hecho, consiste en versos y frases, pero no en argumentos lógicos, en el sentido que podría ser el discurso analítico que mencionaba Antonio. O sea, tiene otra lógica que no es necesariamente irracional, pero no sigue el tipo de discurso de este otro tipo de escritura. Es decir, que es más pluralmente interpretable. Todos los textos son interpretables, pero la poesía deja un poquito más abierta la posibilidad de la interpretación. Al dejarla un poquito más abierta, de hecho pasa una cosa preciosa, que es que hay más capacidad de hablar sobre un poema. Esto es una cosa que yo también he vivido. Igual que he vivido los rechazos esos de qué raro, he vivido mucho las fiestas estas de es que todo el mundo puede hablar un poco de qué le dice el poema. Y un poema no dice todo, un poema dice un rango de cosas. Pero ese rango está en disputa. Ni siquiera la autora tiene todo el dominio sobre lo que ha escrito. Y eso pasa en toda la literatura. Pero en poesía es como más democrática la interpretación. Para mí es un modelo también de relacionalidad y de política, pero bueno, ese es otro tema. También es un dispositivo, ¿no?, de transmisión y de pensamiento por otras vías. No necesariamente lógicas, pero tampoco irracionales, sino más corporales, más en la lengua. Entonces, cuando alguien también me dice que un poema se entiende, por ejemplo, un poema de San Juan se entiende y tu poesía María no se entiende, yo pienso, ¿de verdad entendemos un poema de San Juan en el sentido en que San Juan lo escribió, es decir, en una época en la que el catolicismo era no ya el régimen político, sino mucho más consustancial? Y lo digo yo que tenía una formación católica, o sea que todavía estaría más cerca, pero hay un montón de los trozos de San Juan que tienen que ver con cómo lo leo hoy, con la televisión encendida, ¿no? Pero también incluso con lo que transciende de allí a aquí. Es decir, hay algo que tampoco entonces se entendía y tampoco ahora se entiende, pero estoy haciendo yo. O sea, lo más bonito de la poesía es que lo estás haciendo tú, ¿no? Requiere una actividad lingüística mucho más viva de parte de quien lee. Entonces, he empezado con este poema de contradicción y tenía la tentación de interpretarlo para vosotras, pero claro, ahora pienso que eso sería contradictorio. En todo caso, sí que os voy a compartir cómo lo hice, una parte de cómo lo hice, que tiene que ver con una parte de cómo trabajo, una de las líneas que tengo de investigación, que es escuchando mucho, leyendo mucho, o sea, usando lengua en uso, partiendo de la hipótesis de que la lengua es una producción de muchas, no es una producción individual que sale de mi interior, sino que es algo que está en movimiento entre nosotras. Tomé vocabularios y tipos de frases que a mí me gustan muchísimo, que son descripciones de olores, de perfumes, que me parecían maneras de acercar una presencia compleja, no definida por género, hombre o mujer, sino como por detalles. Y así hice este poema, Contradicción, y así hice más o menos orientada a Stein, que es un libro que tengo de mis textos más influidos por Gertrude Stein, que es una superpoeta, que bueno, eso daría para otra, a ver si me invitáis otro año, y hago una charla solo de Stein, ídolo. Bueno, ahora dicho esto, es mi primer alegato, porque es la poesía, lo fácil, lo difícil de entender y no. Voy a leer unos poemas y luego hago otro alegato. Voy a leer unos poemas de Record.
Eh, Creo que este viene muy al caso ahora justo. Nacen, crecen y mueren es un relato clásico. Crecen, mueren y nacen, y la frase baldío dorado durante días dormido no tienen en principio sentido. Tendrían principios si todo, la historia, el relato, la memoria, el sentido, creciera en diferentes direcciones, de donde nace a donde muere, a donde nace se moviera. Y así como se mueve, quisiéramos vivirla, comprenderla como es. ¿Cómo sería si no tuviera final? Sí densidad, mancha, temperatura, orientación y desorientación. Un cuerpo vivo, no una recta. Brisco huele a alcohol, su casa huele a alcohol, la madera y el aura y el Isaac huelen a alcohol, que aún no sé que son vino y aguardiente. Y con mi bisabuela, en la segunda de las 4 tardes, de cualquier tarde de agosto, jugamos a la que llaman brisca. Como la oscuridad o la hierba, las continuidades me confunden. Detrás del pajar en el San Pedro, vibra algo que me atrae, como luego la luz que toma el agua a la salida de un club en una ciudad con río me reconoce. Sentados en la acera, los amigos de siempre y los de solo hoy, singularmente se indistinguen. El cuerpo y el exceso, pequeñas pertenencias. Subo al árbol y no bajo hasta agotar el juego, y ya es de noche y traigo la ropa empapada de orina. Como la hierba o la oscuridad, las continuidades me seducen. Nos descubren escondidas en un cuarto, riéndonos de que al hombre de la Aurelia lo llaman tío Molas. Al fondo, en el cuarto de los hombres, condensa un sudor tan duro que me punza la garganta, como al oír tus ojos bandidos robaron lo que me vibras la piel. Desconocido amenazante, llega hasta aquí directo, si bien no sé si sea posible acordarse de un olor, literalmente. La espera de respuesta, la de una estación de tren, un tiempo de medida tan poco verosímil, tan poco registrable, dorado, sinestesia. De la pared del otro lado, el murmullo de los padres y los tíos conspira contra los hijos que fingen dormir. Cuando descifras el secreto, cuando recibes la respuesta, cuando esa persona se aproxima y con ella te desnudas, la presencia cobra forma para enseguida ir hacia un lugar inextraíble, hasta que en otro cuerpo, en otro cuarto, de pronto, de nuevo, brevemente se extrae. De la pared de este lado, esta noche hemos bailado y nos hemos en el suelo acostado, y han pasado 10 años, y al abrir la puerta del fondo descubro 2 literas deshechas por 3 torsos que ebrios y desnudos ya no están. A oscuras, en un cuarto, en una casa en que a nadie conoces y nadie te conoce. Despiertas sin dinero, sin idea del dinero ni noción de cómo llegaste aquí, y no es un sueño. Quietos, hologramas morados, sobre un campo que si cruzas, una casa se derrumba, y ninguna noción de ti salvo correr al límite, si lo son, sueños. Como el cowboy que desde el sótano dirige, y Dios que te vigila desde una sala con circuito cerrado de temor, no serían sueños si no fueran recuerdos de imágenes que verdaderamente viste. Disímil la marisma de la fiesta, no tan disímil del terror de proyección sobre un espejo oscuro. Lo que no ves y sabes, y lo que ves y no sabes, y lo que no sabes que sabes hasta que ves su reflejo en lo que quiera que seas, creciendo juntos sin raíz sobre un suelo inundado.
una luz verde que te orienta a la deriva. Bajas las escaleras, saltas la reja de la casa y sales. Bueno, los 3 poemas eran de una parte del libro récord, que es recordar, un recuerdo te lleva a otro por continuidad, por deslizamiento. Y ahora voy a leer un trocito de un poema muy largo, que se parece para mí más el acordarse, cuando te sobrevienen los recuerdos uno y no sabes por qué, o uy, algo. Este es, vale. Y o sea, leo solo un poquito porque es muy largo y quería hablar más. Me cuesta mucho registro. Se llama Momento. Momento insurreccional. Avenidas, flores y mujeres manejando mobiliario urbano contra el estado de las cosas. Madrid hoy, 20 lo que sea, en Le Club, 2024. Graba esto. En un cuarto en estrecho a 38 grados de extinción. En lo alto de la escalera de la casa de Dora, Eva y Sonia las sentían mirar jugar las niñas inmortales al balón. En el campo de vóley prisionero, con la de tenis jugando a un sucedáneo llamado Pases. El Eligio, un coche amarillo veloz, cruza la carretera. Que la bola cruce, vaya y salga afuera. 2 vueltas al colegio en 40 minutos, o en 30 y 10 si vas por el atajo. En elástico, a la espera que aparezca. Y si aparece que me tome. Y si aparece y que me tome, que aparezca, ofrezco infinitud a cambio de conocimiento. Los juegos deportivos, su entusiasmo en formación. ¿Nostalgia de la fila? No. ¿Nostalgia de las chicas que eran chicas? No. ¿Nostalgia de las profesoras con nostalgia de sección femenina de falange? No. El pueblo, el alto, el fondo, el canto, la escalera de la casa de Silvana, no recuerdo el apellido, Sánchez, Draque, Ocampo, Franchetti, no, otra. Esta no recupera la cosa, pero sí la sensación de deseo, de tarde, la pista flotante, el balón que no me roba para no que me mire ella, sino la que justo ahora pasa a nuestro lado. De noche, de feria, en el Ríos, los puestos de aerohockey y a los giros, y al salir de la fiesta de ecos, Jonás dormido en el sillón, debajo del chico de bestiario, una aureola verde de droga, mansalva, rebobina. El paso doble que me enseña mi madre, que le enseña a su padre en la del 15 en el Ríos, contiene una parada para tomar a ritmo el tono, el trance. Cierra los ojos y espera. Talía, Azúcar Moreno, Selena y Sonia, la escalera de la casa de... ¿Qué hay allá adentro, arriba, por detrás del hueco de la puerta? No me acuerdo. El cuarto es casi amplio, el piso es de tarima. A la derecha hay un espejo, de la cama blanda, de la nieve al trigo, humedad al lado, de noche, darro, paja, respiran entrecortes. Violencia a cambio de conocimiento, a cambio de pobreza, a cambio de una banda, la bala la marca, el habla la boca. El letrero luminoso del taller de vaciado era una señal de algo eterno, histórico, helicoidal como un día de 2012. Noche cerrada en la avenida, que esta noche corresponda, ¿cuál? La de la ventana y el viento, la de la embajada esta vez, la que mira dormir a los enfermos, la de Artiach, la luz de un coche apartado en la Nacional 2, Sepiolsa, arcillera de la era de las fábricas encendida, dibuja 2 bultos. Si tuvieras que decirme, digo algo, ¿qué sería? He bebido demasiado como para conducirnos hasta casa, ¿y tú? No sé, ¿por qué se iba a fiar de la religión un ateo? Eso no es ser ateo, que yo sepa, eso es ser pragmático, me dice, le digo, eso es ser colaboracionista, la pista cubierta sin una esquina. A la entrada del invierno,
Cintasol azul la coge por precisamente frío, oscuro, como desnudo es el verano. A cambio de la muerte la venceja sobrevuela no lo real, sino el techo de Uralita debajo del cual nos guarecemos. Campo invertido del cielo, explanada surcada de nadie, de no nueces de nada, mojadas, valdenoche, valle de broches, brillo del mundo que cruzo de vuelta del curro mientras en el coche escucho los sonnets de Ted Berrigan. Madrid, hoy, 18/31/2021 a 39 grados de extinción. Ahora entiendo por qué Orfeo se gira en el infierno. Porque está en el infierno y quien le sigue, galletas de nata en caja de lata y la aguardiente blanca. Muy demasiado de mañana palidece los rosas vivos de los cerdos que de uno en uno van cada vez más alto gritando paso de libres. Liebres fungidas de dolor corren la posta. Según avanza el día en claridad, la claridad se vuelve más dudosa. Contra la pared, en el baño, al ver el azulejo, siempre sucede que recuerdo el vestuario donde al ver el azulejo, siempre sucede que recuerdo el baño donde a oscuras borra esto. Y de Sale, Record es un libro de recuerdos más propios, hechos más desde el presente, como de una vida, y Sale tiene que ver con recuerdos que no son tuyos, pero te conforman, o sea, más de una historia. Es como una pequeña historia de España hecha a partir de fotos que no están. Sale un ojo abierto, tenso. La tira del asa de la cámara oculta el otro ojo. Una mano con un anillo de oro en el anular derecho. Sale los ojos cerrados, cargada por una mujer, debajo del sol recto en el umbral de un patio. Sale en un faldón envuelta, la cabeza rapada, sin voluntad posible. Hombres con camisa blanca semiabierta, mujeres con vestido sencillo de verano. Sale una mujer mayor en un vestido negro con pintas claras, morena, parece portuguesa. Una mujer mayor al otro lado otra. Un hombre, 2 gafas de sol coloreadas, ámbar, tamaño extra. Contra un camión sobre amarillo, en letra negra dice leche, en letra verde dice desnatada, Pascual en letra blanca sobre rojo en fondo blanco. Ya no se ve, pero sabemos. Bloques de ladrillo marrón, persianas marrones, algunos toldos verde. Nada, al frente, en un vestido gris, la mujer joven conmovedora, en Rosecrán, San Sebastián de los Reyes. Sale un hombre calvo, la camisa blanca abierta, cara y cuello inclinados como se desenfunda una daga. Al lado un hombre joven, la camisa blanca aún más abierta por su menor edad. Su cuello y cara bajan por el peso de su hombro, una cruz enredada en el pelo del pecho. Amaga una sonrisa dulce pero todavía masculina. Las cargas de locura de los ojos de ambos difieren en distancia de lo que fuera guerra y lo que asesinato. Dijo, entraron en el pueblo y era tan bueno que no los delató. Dijo, no eran comunistas, eran ignorantes, y era tan bueno que no los delató. Dijo, entraron en el pueblo y era tan bueno que no los delató. Le dije, era tan bueno que entraron en el pueblo y no los delató. Me dijo, sí. Le digo, era tan bueno que entraron en el pueblo y no los delató. Me dijo, era tan bueno que aunque eran ignorantes, entraron en el pueblo y no los delató por comunistas. Le digo, de haber sido comunistas los habría delatado. Me dice, no, porque era tan bueno y eran tan ignorantes que entraron en el pueblo y no los delató. Le digo, de haber sido ocultos no los hubiera delatado para tener con quien hablar durante noches. Noches después que entraron en el pueblo. Me dice, era tan bueno que ni la larga noche se le hizo larga. Le digo, ¿no será que tenía miedo? ¿Miedo de quién? Miedo de Dios, de ser tan bueno que cuando entraron en el pueblo no sabe qué regla es la buena.
si la de Dios o la de la guerra, y aplica la peor, piedra, papel y tijera. Qué bueno era. Y bueno, este viaje a los años 30-40 es muy duro, entonces para salir con un poco de aire, irme a los 80. Sale en un chándal azul marino eléctrico y línea naranja, el pelo despeinado, come yogur sobre un mantel de hule en la fotografía que más en ella impregna materialmente la década. Por el hule, por el chándal, por el corte o el yogur, o por el sueño que pesa en los ojos con despreocupación. El sueño de los 80, ¿cuál es? Es que cuesta un poco cambiar de registro, de hablar a recitar, perdón, no es el recitador más mejor que me ha salido, pero bueno. Voy con la segunda parte, que es responder, igual que la primera respondí a la invitación un poco en concreto del grupo que organiza esto, sobre lo difícil y el miedo a la poesía. La segunda pregunta que recogí fue sobre si la poesía es ficción, me preguntó Isabel. Yo es una pregunta que he de decir que no solo no tengo respuesta, sino que no me he enfrentado a ella muchas veces estudiando poesía. No es como una pregunta que tengas que resolver muchas veces, pero estuve pensando en ella porque estoy trabajando en las ficciones que construyen a uno. Y bueno, creo que también es una pregunta irresoluble, o sea, que pues nadie va a tener la verdad total sobre ello, pero me acordé de un libro que me gustó muchísimo, que es un ensayo que me marcó un montón, que es sobre Rimbaud y la comuna, que es el espacio social de Christine Ross, una persona que ha estudiado la Comuna de París de 1871, el 68 y el 2011. Y es fantástica. Lujo comunal es otro libro suyo alucinante. Bueno, entonces cuando leí el libro de Christine Ross, que habla de cómo Rimbaud vivió la Comuna de París, se fue allí y estuvo ahí en las calles. En un capítulo que me encanta dice que la poesía es la más condensada de las ficciones. Y es un capítulo a propósito de la conocidísima frase que ya acá se puede denominar eslogan, que es "Yo es otro" de Rimbaud. Ese capítulo, ¿no?, del "Yo es otro", de lo que habla, se titula "Yo es otro", y habla de cómo en la comuna todo estaba fuera de su sitio. La gente perdió su sitio material y simbólico de partida. Es decir, migrantes y mujeres de repente eran ciudadanas por primera vez, eran iguales a los demás. Un pintor, Courbet, era el alcalde, y un zapatero, Gaillard, que lo cuenta en ese capítulo, firmaba una barricada que había construido. Gaillard ya no hacía zapatos, hacía barricadas, Courbet ya no hacía cuadros, estaba de alcalde. Todo el mundo había cambiado el lugar, y ella lo condensa con "Yo es otro", ¿no? Esa frase de Rimbaud, que si os fijáis, bueno, es una obviedad, pero está la conjugación cambiada, ¿no? En vez de decir "yo soy otro" en primera, dice "yo es otro" en tercera. Y esto es como un gran cambio de la poesía, porque como que permite un desplazamiento, ¿no? Es una incorrección que se entiende, y de repente desplaza un poquito más el yo hacia el otro. Bueno, ese desplazamiento, que es muy interesante, podríamos hablar de él. Yo además le quería añadir otra cosa que puede hacer la poesía, al desviar la lengua hacia un lugar que no habías visto, y entonces, que es que tú puedes ocupar ese yo. Por eso un poco la frase de Rimbaud ha trascendido décadas y comunas, porque "yo es otro" es una cosa que tú también puedes decir, y un poquito se hace, ¿no? Es la performatividad de los versos, que no es una performatividad directa como la de "yo os declaro marido y mujer", que es la que citaba Peirce cuando anunció la teoría de la performatividad, sino que te hace un verso cuando lo lees, ¿no? Te permite imaginar otras vidas. Esto puede ser que esté relacionado con las ficciones, o es así como lo lee Christine Ross, y a mí pues me parece, no sé dónde está Isabel, una respuesta viable y que a mí me gusta, porque también adhiere a toda esa, bueno, lo que os decía, de esa fe, utopía en el lenguaje que yo, bueno, de alguna manera he heredado y creo en ella, con la perspectiva de ahora. Esta cosa de que esta cosa de que leer, que eso como experiencia lectora aquí lo habrá tenido mucha gente, ¿no? Te permite imaginar otras vidas y no necesariamente las estás viviendo, y otros yoes, ¿no? Te habilita la posibilidad de cambiar.
Entonces yo solo puedo decir por la práctica que yo aprendo muchísimo estudiando, pero yo aprendo muchísimo escribiendo. Y hacer estos libros de recuerdos me ha hecho pensar mucho en cómo funcionan los recuerdos, también cómo una construye una ficción sobre sí misma, porque en el momento que vas a contar un recuerdo, te estás inventando todo. Y te estás inventando todo tal y como te conviene en el presente. Yo en el libro Récord lo intenté un poco, intenté fragmentar para no generar algo muy épico, como un biopic, que me encantan los biopics como género, pero creo que no son verdad, nadie sabe lo que está haciendo y luego de repente va a un sitio y todo sale bien. O sea, sale mal. Vences y sale bien. Y incluso si sale mal, pues no. Yo creo que la vida es mucho más... Y eso se lo veía a un artista, Rogelio López Cuenca, un día hablando y le estaba contando yo que yo hacía récord y me dijo, nadie vive una biografía. ¿No? La biografía se hace después, ¿no? Para apilar lo anterior. Pero en ese pensar los recuerdos, ¿no? O como una frase, como entraron en el pueblo y era tan bueno que no se la puede contener toda la historia. La convivencia, el consentimiento, el miedo, la confusión moral, y todo eso es en una pequeña frase, o sea, como que en la lengua se piensa, se está pensando todo el rato. Entonces yo trabajo con esa lengua en común, estoy ahí y es ahí donde aprendo las cosas. Entonces Récord y Sales son libros de recuerdos y Salitres de sueños, mucho más dulce. En Salitre, ya lo cuento y ahora lo leo, recopilé sueños de mucha gente, amigas, etc. Y a todos les puse soñé, primera persona singular, y parecen todos de la misma persona. Esto es una cosa que, pues se estudia, pero si lo haces, pasa, ¿no? Yo creo que pasa, vamos. Entonces voy a leer unos poemas, o sea, eso quiere decir que igual ni la lengua ni los sueños de una son tan de una, ¿no? Como que hay algo más en común. Entonces voy a leer unos poemitas, y ya digo lo último y ya. Sí. Lo último es muy breve. Vale. Este también tiene mucho sentido leerlo ahora por lo que acabo de contar. A ver. Soñé que yo era un búho y que un búho me simultáneamente llevaba. Porque era un sueño de ácido, era color, bajo influencia de la contracultura. Que era un lagarto y que bajaba por la garganta anillada del lagarto, que era hierba. Somos la viveza de la maleza, decía, ¿pero quién? ¿Y dónde ahora la profesora del curso superior de sintaxis, que casi la suspende por analizar un me como un sujeto? En el medio de todas las pistas en las que alguna vez había bailado, la palabra hustle me venía tal cual a eso que fuera yo, pero no fuera ya, simultáneamente un sujeto. Yo era otra, la lente nítida y borrosa. Acéfalo, yo era un observatorio. Recuerdo el momento justo en el que me di cuenta de que había aprendido a leer. No como cuando fingía que lo hacía, sino como cuando efectivamente leía. En el espacio se abrió un espacio. Me pareció irreal y luego me pareció real. Y era mayor y entré. Perdón, quise decir, y entré y era mayor. Soñé que era alumna de Frank Cabeza de Vaca. Jara soñó que Esther Jordana era familia de Michael Jordan. Esther Ferrer. Una noche soñé que nadaba en una especie de líquido, como un mar, pero este mar estaba formado por números, miles de números, pero todos ellos números primos, como los sueños, miles de sueños, pero todos ellos números primos, como los vínculos, miles de primos, pero todos ellos primeros hijos, como deícticos, miles de dípticos, pero todos ellos dobles primicias, como mellizas, cifras de... Me leí anoche tu libro. Me gustó lo que más, que tiene relación con, o sea, todo lo relativo a Salitre, precisamente tan cerca de Salgado. Soñé que visitaba la casa de la primera persona que me gustó en mi vida, aunque yo no lo sabía con seguridad. Solo tenía 6 años. La casa de ella era de madera y de 2 plantas, muy bonita. La casa era bonita. La casa de mi primer amor, de mayor, era nórdica. Yo le decía, me gustas desde primero de primaria, esto es así. Y nos besábamos apasionadamente. La mañana después le escribí a su hotmail de secundaria con solo una parte de la historia
y para mi sorpresa respondió: hola, sí, este sigue siendo mi mail, cómo me alegro saber de ti, qué genial y cuánto tiempo ha pasado. Soñé que mi padre se caía de una silla baja y que una vez tendido ya no se levantaba. Yo me apenaba tanto que ni sé cómo X se describe, hasta que de pronto él me hablaba y yo le hablaba como por afuera de la realidad. Así que ahora es así, me dijo, y me parecía bien aquella nueva vía sobre la cual por lo demás conversábamos de lo de siempre, es decir, de nada y bastantes bromas. Que se sueña básicamente con agua, o quieta, o móvil, o podrida, o olímpica. Que parece todo muy real, siendo lo real lo extraño parecido. Una cosa es una cosa, nunca es una cosa, sino otra cosa es una cosa. Que se sueña básicamente con ríos, inclinaciones a la contra o a favor. Que no hay análisis que alcance el fondo porque ¿será que es todo a superficie? Una cosa es otra cosa, esto es erróneo. Arremolinamientos o elongaciones de la angustia, o el deseo o el vínculo. Cualquier cosa es como cualquier otra cosa. Y la muerte y los nombres propios. Que era una conexión mental de otra hora y era la agenda del sueño, la leyenda del tiempo, de visión, de borde, abre una vía sobre la cual, que a la hora y la noche en que, aproximadamente, no me preguntes cómo, me levanté a beber. Un salar verde, salitre, sueña con, reflejado a cristales en el aire, indescubierto como un claro perdido, intimidad a isla. Lastima que dos rectas nunca más se toquen, por lo que tiene de hermético y de quieto tal fenómeno, y que allí donde se cruzan no exista o inexactamente lo haga. Lástima se detenga y luego lastima que ya no insista más, nada más, nunca más en este mundo. En Hayat, ya no está aquí, quiero decir, en este mundo, volver luego. Vino mi abuela, llevaba tiempo sin verla, el pelo gris, sus ojitos de inocente. Vino mi bisabuela, llevaba tiempo sin verla, el pelo recogido, su idioma de aborigen. Ninguna me venía a ver a mí sino a sus hijos. Sonreían, abrían una puerta y traspasaban al cuarto de los hombres. Me parecía justo mientras las veía atravesar como formas de aire sólido la estancia. Una de ellas me decía algo que yo discernía, con la cabeza no. Con los fragmentos de vídeo infiltrados en, quiero decir, la lengua, me dice, está en la cabeza y es por eso, para que se haga real, tienes que hablarla. Cuando vino a la siguiente noche, a la siguiente es una, que ya no me olvido más. Bueno, y ahora viene un poema muy largo que no quiero leer ahora, porque es bastante intenso y creo que voy a terminar con el poema con el que respondería la poesía y la vida buena, que me parece como un enunciado precioso de este club, o de este ciclo, dentro de este club. Y creo que la poesía ha dicho mucho y digo, bueno, ¿cuál sería un poema mío de la vida buena? A ver qué os parece. Lunes. Junté huevos y los salí a vender en un carro. Martes, junté dineros y los salí a gastar en un carro. Jueves, junté fresas y las salí a comer a la hierba. Viernes, junté potros y los salí a montar a la era. Sábado, junté pasos y los salí a perder al paradero. Domingo, junté flores y las salí a recoger. Pero ya las había primero arrancado, así que no las había, así que las desjunté. El miércoles falté de la vergüenza a la clase de lengua. ¿Porque se te ve la clase? No. Porque se te ve la vergüenza. Ah, porque no se te ve. Entonces, eso, lo último que digo, y ya empezamos la conversación, es porque este poema, hay muchísimos poemas que podrían ser de la vida buena, pero he elegido este porque tiene el ganar y el perder como un equilibrio imposible, ¿no? Ganar dinero y perderlo para
para seguir, comer fresas, montar potros, perder paso, ¿no? El viaje, los placeres, pero también juntar flores, que no te cuadren las flores. Pero también hay un pequeño conflicto, ¿no? De dónde está el miércoles, qué pasa, por qué faltas a la clase. Y yo creo que eso para mí es muy importante también en poesía, porque si no también hay algo de lo que te estás escapando, que es esa tensión y conflicto que siempre hay en la vida, y que para mí tiene que tener la poesía para funcionar. Tiene que haber un pequeño conflicto, incluso en la alegría, para poder seguir moviéndose, ¿no? Entonces dejo ahí que es un pequeño conflicto, porque simplemente faltas a una clase también. Para también sumarme, ¿no? Creo que la poesía tiene un archivo infinito de poemas sobre la vida buena, porque como ocupa este lugar económicamente muy dudoso, como entre siempre es el exceso que no cabe y entonces no da renta, y eso le permite pues, tener otro tipo de intercambios y de relaciones, también otro tipo de visión. Creo que los poetas tipo Rimbaud, esa tradición que inaugura, también se mueven entre distintos contextos, observan los detalles desde distintos puntos de vista, ¿no? Tienen esa especie de lujo del que habla también Christine Ross en el libro de la comuna, que de repente se hace comunal, más gente lo puede vivir, que sería una de las utopías también a las que adhiero, ¿no? Que todo el mundo le pudiera echar un rato, ¿no? A escuchar y a hacer, porque al fin y al cabo la lengua es de todas. Entonces, bueno, ese era mi poema de la vida buena, ya. Bueno, yo he podido levantar la mano del libro de poesía La Mesilla porque estaba preparando la sesión, pero la verdad es que yo no he sido la lectora de poesía siempre. Y preparando la sesión he descubierto, porque la verdad es que me costaba, como te conté, cuando empezamos, y en el fondo creo que es porque me estaba enfrentando a los textos como si fuera una partitura de música, y tienes que tener mucha formación para al ver una partitura sentir la música. Y a mí me pasaba lo mismo con la poesía, me ponía delante e intentaba coger un texto de Momar y se me hacía realmente difícil. Y cuando te fui a ver a la abadía, de pronto descubrí que es que la poesía se tiene que experimentar en el sentido biológico, es una cosa física. Y empecé a recordar cuando yo, o sea, es una cosa que estoy de acuerdo contigo, que es el momento lo que nos ha hecho perderlo, porque cuando eres pequeño, todo el rato juegas con el lenguaje, una donación a catola, y estás con la repetición y las palabras, y mezclando y haciendo frases sin sentido, y es después cuando el lenguaje tiene que ser muy significante, muy claro, muy eficaz, y entonces pierdes esa capacidad. Eso por un lado, lo quería decir porque es genial, ya te lo he dicho, me has abierto un mundo y ahora tengo muchísimas ganas de seguir leyendo poesía. La siguiente cosa, sobre Salitre, el anterior invitado fue Mariano Sigman, y en el libro de Sigman hablaban sobre un experimento en el que se visualizaban sueños y con la IA conseguían hacer un vídeo. O sea, iban a un señor, le ponían electrodos en la cabeza, habían antes hablado con él y convertían el sueño en una imagen que yo cuando leí el experimento me parecía loquísimo, porque, y de hecho Salitre me ha reconciliado un poco con la idea de no es posible grabar un sueño, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que has dicho, una cosa es una cosa, pero no es otra cosa, o en otro poema que no has leído, una piscina olímpica, pero que no es olímpica. Claro, estos sueños tenemos esta percepción de que son imágenes, pero realmente son construcciones lingüísticas que luego nosotros sacamos a la luz, pero son muchísimo más oscuros y más cercanos a la poesía. Entonces, bueno, he disfrutado muchísimo preparando la sesión, me lo paso genial escuchándote y gracias. Bueno, qué difícil te preguntar. Bueno, no tenía preparado la pregunta, pero, o sea, bueno, a mí me interesan los mecanismos por los cuales el lenguaje alcanza esa dimensión poética que ha sido una demostración práctica. Por ejemplo, en tus poemas utilizas algo que es romper la gramática, ¿no? Lo habéis oído cuando las frases cortadas o
Y eso tiene un efecto de llevar el lenguaje a una dimensión distinta de la cotidiana, pero que es además liberadora en cierto modo, un poco, sí, o sea, liberadora de las cosas gramaticales. Pero yo, no sé, por los poetas que leo, no sé, por mi formación católica también, también descubro muchos poemas que hay otra forma de que el lenguaje adquiera esa dimensión trascendente o poética que es la liturgia. Lo que yo llamaría estilo litúrgico, o sea, no solo la misa católica, sino el libro de los muertos de los egipcios o el conjuro de la primada o cualquier. O sea, ese lenguaje asociado a ritos en donde adquiere una dimensión también diferente, trascendente, pero mucho menos, digamos, revolucionaria, más, o sea, respeta la gramática, ¿no? Esa cosa que decías de Rimbaud de la desorganización, el caos de la comuna, la liturgia al revés, la liturgia compone orden o acepta el orden, ¿no? Y a la vez sí que es un mecanismo para lograr esa dimensión poética del lenguaje. No sé si esto te suena chino porque tú también lo usas. O sea, en el fondo yo creo que todo poeta al final usa ese tipo de recurso o de esa reminiscencia de un lenguaje que tiene mucho que ver con la liturgia, con la religión, con las oraciones. Supongo que hay muchos otros mecanismos para que el lenguaje adquiera esa dimensión. No sé, ¿qué te sugiero? Pero son muy diferentes, porque eso, la ruptura gramatical es completamente casi antagónica de ese lenguaje litúrgico. No sé. Bueno, sí, a ver, son tus preguntas. O en general esos mecanismos para que el lenguaje suba a ese nivel que sobrecoge y que a esa dimensión poética. A ver, venga, empiezo por esta. O sea, claro, es que la poesía tiene 3000 años, es que es infinito el archivo. Creo que en ese sentido también es una gran pérdida no acceder a la poesía en todas sus dimensiones, porque te pierdes pues un tesoro. O sea, que es que entonces tampoco hay muchísimos estilos de poesía, muy bonita la poesía antigua, que no es solo romperla, eso fue por el siglo XX a lo mejor. Aunque bueno, el barroco, o sea, el tipo de torsión gramatical que había en el barroco, en el siglo de oro en España, en la poesía también no desmerece del siglo XX, o sea, que tampoco es una cuestión de ordenarlos en el tiempo. Y los mejores son los últimos, ¿no? Creo que siempre hay una pulsión de encontrar el de este presente, ¿no? Como para mí esa es una pregunta, pero eso no hace menor, por ejemplo, el litúrgico. Cuando yo decía al principio que estamos renunciando a la experiencia sensorial en favor del entender, justo me refiero a que hay un montón de situaciones verbales que no tienen que ver, que no tienen que ver ni con el entender ni con el resolver. Cuando una reza o cuando repites algo mucho para conjurar el miedo, como puede ser un retornelo cuando eres pequeña, por favor Dios que llegue la mañana, por favor, no estás queriendo solucionar, estás diciendo algo que te está haciendo algo en el cuerpo. Yo creo que las repeticiones, bueno, uno de los de los 4 ejes de la poesía, o sea, porque ¿qué es un verso sino volver para acordarse? Entonces, las formas de repetición han variado a lo largo de la historia de la poesía. Entonces, esta es una forma, la del Salmo, yo esa no la conozco por experiencia, pero no te podría hablar. Creo que todo el siglo XX hay un montón de formas de repetición que tienen que ver porque ya existen máquinas de grabación y reproducción, entonces puedes pensar otro tipo de repeticiones, ¿no? Entonces, en mi libro de Gertrude Stein, por ejemplo, es la que uso. No se rompe la gramática, sino que las cosas se repiten y la repetición se va variando. Entonces, siempre pasa que cuando va cambiando algo en la repetición. Entonces, bueno, no sé si la pregunta por el fondo quería decir que yo valoro más romper que repetir. No, la pregunta es si... O sea, o que me interesa más. ¿Cómo mecanismos tan distintos pueden al final tener el mismo efecto, que es llevar el lenguaje a claro. Bueno, porque es que justo creo que el entender no es el eje del lenguaje. Antes cuando has dicho subir, o está en la poesía, la es que me encantaría acordarme la especie de trance colectivo, o sea. Pero has dicho algo como si tuviéramos que poner
O sea, yo creo que la raíz del lenguaje en realidad es mover la raíz, es moverse para entenderse porque no nos entendemos. No al revés. Es porque nos entendemos, nos hablamos. No, nos hablamos para entendernos. Entonces, siempre estamos moviendo. O sea, yo, hablando aquí mismo, sé que no me está del todo siguiendo. Pero eso es justo lo que mueve y eso en sí es poético. O sea, en un nivel cero, por eso. Entonces, claro, es como intensificar eso para que eso además te dé gozo, te fijes. Y yo creo que, claro, es usar lo que el lenguaje ya todo el rato está repitiendo. Por ejemplo, el habla muy... no sé, yo tengo muchas piezas en las que sale alguna frase que he oído en Galicia, en mi aldea, de mi bisabuelo o de mi abuela, porque son gente que cuenta muy bien. Y una cosa que hacen siempre es repetir. Para volver, claro, porque estás contando una historia, no sé qué, no sé qué, no sé quién. Dice, dijo. Eso de dijo, yo lo he sacado de ahí. Porque claro, para acordarte tienes que dejar puesta una cosa, dejar la cinta de cassette, porque si no... O sea, que creo que ya está en el lenguaje. No es como algo que el poeta le añade, sino como que el poeta intensifica. Entonces yo sí pienso en lo que pueda ser la liturgia, tú no vas a ir a... O sea, vas a que, por ejemplo, que te den un perdón, que te perdone. Wow. Fíjate la performance. O sea, que tú te perdonen. O sea, es un acto verbal que es mágico. En un sentido, lo que te hace en el cuerpo, ¿no? Te alivia. Claro, tienes que hacer el pacto. Si has perdido el pacto, pues ya... Pero como lo haces con una performance, también tienes que hacer el pacto, ¿no? Bueno, más o menos, eso. Y luego o sea, me ha aterrorizado que estén poniendo la IA en... Y además, en la contratapa de Salitre dice... Joder, que me parece muy fuerte. Este es un libro escrito en la más sencilla posible lengua de contar los sueños, la superficie. Las experiencias que los sueños registran simulan un centro de experiencia, por más que todas las cabezas compartamos un número de sueños, los números del sueño dibujados sobre fondos y paisajes similares en objetos y tramas parecidos. Y por más que la corporación llamada Alphabet, que es el nuevo nombre de Google, ya muy probablemente esté capturando y revendiendo a terceros la masa estética común que aquí se intenta recontar como si antes de la transacción de Dios. O sea que ya hay gente volviendo los sueños vídeos. O sea, yo esto lo escribí un poco sensacionalísticamente. Que yo soy poeta, yo no sé de esto, pero me parece terrorífico. Imposible. O sea, me parece no parecido a... Bueno, y un sueño necesita una realidad que no aparece en el sueño. O sea, como es una piscina olímpica, pero que no es olímpica en un sueño. O como es un mar de números. Es que es imposible. Claro, claro, me pasó también escribiendo este libro que yo no sé nada científicamente de sueños, ni he leído psicoanálisis, o sea, que me puedo meter en un jardín del que puedo nunca salir. Pero escribiendo el libro sí aprendí mucho de sueños y es lo que os decía, son sueños recopilados de cómo me los cuentan. Entonces, ese lo voy a leer porque para mí justo es el que resume el libro. Dice, bueno, sí, no lo sé. La buscaban como un hospital y luego como una especie de balneario, y entre los matorrales y los árboles, y en la más profunda piscina olímpica, que no era exactamente olímpica, pero sí era la más profunda piscina olímpica, ¿me entiendes? No me entiendes. Esos sueños de mi hermana. Y eso es, o sea, para mí es la clave del libro, porque era olímpica, pero no era olímpica. Y cuando yo recopilé eso me di cuenta que los sueños sobre todo necesitan el pero. Entonces todo el rato, por ejemplo, hay uno que es mío, que iba a Serbia en guerra por un río vietnamita, y cómo nos iban disparando, pero solo teníamos mantas. O sea, nos disparaban y solo ese pero, o sea, ¿qué estoy diciendo, no? Y es olímpica y no olímpica a la vez. Pues en la realidad una piscina no puede no ser olímpica por las medidas, justo. Pero en el sueño sí. O el de yo era un búho y un búho me llevaba. Diría que es una imagen imposible en simultáneo. O sea, podría serlo. Primero eres un búho y luego un búho te lleva. Solo puede hacer la guía. Pero ser a la vez un búho y que un búho te lleve, yo solo creo que lo puedo hacer la guía. Pero, tenemos por aquí un comentario. ¿Quién? ¿Yo? Bueno, nada, no, yo nada, agradecerte todo lo que nos has contado y todo lo que nos has propuesto, porque me parece que es muy necesario, ¿no?
muy no sé, me has pillado de alguna cosa que estaba aquí que puedo decir. Claro, cuando le preguntabais si era ficción la poesía o no, desde mi punto de vista, y un poco desde el punto de vista que tú nos has dado, ¿no? Claro, yo creo que la poesía es alimento, ¿no? Es alimento, entonces es real. Te da de comer, ¿no? Te engorda, te hace ganar kilos de no se sabe qué, ¿no? Entonces yo creo que es alimento, es real. Es un alimento que puede ser, que no corresponde igual a materia como tal, pero creo que sí que se siente como algo que se integra, ¿no? Que se puede integrar, que te puede abrir la cabeza, que te puede abrir el pensamiento, ¿no? En ese sentido creo que no es ficción, ¿no? ¿Qué más? Alguna cosa que has dicho también, me parece que había un profesor Montalbetti, un peruano, ¿no? Que decía que claro que el significado no puede encallar, ¿no? En el lenguaje habitual o en el conocimiento científico, el significado llega a término, ¿no? O tiende a llegar a término. En el lenguaje poético, ¿no? O en la vida, el significado es un proceso abierto. Y en ese sentido no es un acertijo que dices, lo he entendido, ya está, se acabó, ¿no? Se acabó esta idea, ya está cerrada. Yo creo que el valor de lo poético es que es un significado que está en dinámica, en movimiento y que no encalla, ¿no? Que no permites que encalle. Y para eso utilizas y generas ese tipo de construcciones, ¿no? Que te dan la posibilidad de continuar investigando, ¿no? Abriendo significados diferentes, diversos en cada uno y cada uno. Y por último, igual, por preguntarte algo así que me parece simpático, ¿no? Que es, la diferencia entre hablar y recitar, ¿no? Tú has estado hablando y lo que hablabas, ¿por qué no es poético también, ¿no? O sea, parece que la poética tiene que tener una entonación, ¿o no? ¿Por qué la poética, no, se coloca en otro... espera, que empieza la poesía. Ese salto es un poco, ¿no? Tú lo decías, cambio de registro. Quizás podría ser el mismo registro, ¿no? Pero evidentemente tú quieres dar énfasis y la gente se prepara porque dice, aquí empieza el recitado, ¿no? Pero lo otro tiene un valor distinto, ¿no? O puede tener el mismo, ¿no? Porque creo que esta búsqueda poética lleva a eso, ¿no? Al valor de lo que se encuentra en la calle, en la conversación, en el pensamiento, sin más, ¿no? Y se le da ese valor poético. Entonces, ¿cómo lo...? Me encanta la pregunta. Juegas? Hace años dedicado a esa pregunta. Porque, o sea, para mí, bueno, primero, una cosa muy importante que creo que además lo hace en el momento analítico, desde el título, como de an no es anti, no es el prefijo anti, ¿no? O sea, yo creo mucho en el envés de las cosas y en la continuidad como epistemología. O sea, las cosas no están una frente a otra. Ese pensamiento binario, yo ya no estoy en eso. Entonces tampoco es recitar, hablar de partida. Pero es más, o sea, yo que hago mucho, como ha contado Antonio, trabajo mucho lo escénico, el decir, y empecé recitando, o sea, que no... Siento que sigo recitando, solo que a veces con ortofonía o algo así. Pero... Entonces he trabajado muchísimo en todos los pasos que hay entre el poema y el habla, ¿no? O sea que, por ejemplo, lo que dice el otro día en la abadía, hay una parte que empieza a hablar y se convierte en un poema, eso lo hago mucho. Pero claro, para eso necesito una forma y un contexto. Y esta forma de estos poemas y este contexto en el cual estoy hablando, no de una lógica, que es de otro tipo de puesta, ¿no? No es lo mismo estar hablando en el escenario. Para mí era como cambiar de registro. Pero en cambio en un escenario, el otro día lo hice justo, hablo y sale el poema. Pero porque no estoy esforzada en convenceros de un A, B, C, D, sino que estoy en otra posición. En todo caso creo, también por experiencia, porque es justo una cosa que he investigado muchísimo, o sea, es la práctica,
creo que siempre hay un momento poético, o sea, sí, el habla y el poema no se distinguen, y además de los poetas que más me interesan, no lo distinguen, y están en continuidad, y así trabajo. Pero hay un momento que no, o sea, que para la resonancia, y creo que esto le pasa también a los torrenos, o sea, no es por nada, que hay algo que se pone en escena. La voz se emplaza. O sea, pasa algo, y eso es así. Y también pasa algo, y puede ser que eso lo genere la escucha. Porque ya hay un silencio en el cual no es igual. Creo que todo el rato hay, por eso en los contextos, pues una sala, yo prefiero un teatro que aquí, recitar, porque aquí en la sala estás viendo los ojos de la luz. ¿Sabes? Que por eso. Pero creo que esa continuidad es emocionante, la verdad. Y es el cambio del sonido de la poesía también, cuando deja el verso medido y empieza el infinito de cosas a poder pasar, ¿no? O el repetir aquí estoy 150 veces, o energía española normal, ¿no? Como, y empiezan a pasar cosas que no son del orden del entender, pero son de la transmisión. Buenas, María. Hola. A mí hay una cosa que me ha chocado. El hecho que digas que el lenguaje actual te da la impresión de que no transforma. Que has dicho al inicio. Y no lo entiendo. ¿Por qué lo dices y por qué el lenguaje actual no transforma? O sea, creo que he hablado 2 veces. Creo que he dicho que ahora no tenemos fe en que transformando el lenguaje nos transformemos a nosotras. Sí, vale. Pues, claro, me refería como a un momento, ese momento analítico de los 60-70, o incluso a ese momento de derrumbo, del desorden de los sentidos a través de un lenguaje distorsionado que te modifica la experiencia. Y entonces, como te modifica la experiencia, te transforma a ti, ¿no? Es como muy... Pero es que en la época actual el lenguaje está transformando también a la gente y a sus experiencias. Entonces no entiendo. Sí. No, yo creo que sí, y creo en eso, y por eso hago lo que hago. Sí, pero creo que es un momento de menos fe, en que en un libro te cambia a ti tu forma de vivir. Bueno, yo es como veo el momento, o sea, porque es más del orden de la opinión, creo que lo puedo ver. O sea, yo creo profundamente en eso, o sea, yo creo que todavía el lenguaje te toca y te puede transformar, pero creo que somos más cínicos con respecto a las transformaciones. Lo veo un momento muchísimo más cerrado a nuestra capacidad de imaginar otros mundos, este que vivimos. Tristemente, a mí me gustaría que no fuera así, pero... O sea, lo que es como menos evocador. O sea, lo veo más conservador, o sea, lo veo ahora mismo reaccionario y conservador y peligroso, ahora mismo, es mi sensación. O sea, no sé si tenéis otra. Pero no en el lenguaje todo, o sea, ahora la sensación de la posibilidad de transformación Muy es pequeña. el lenguaje o en cualquier otro tipo de actividad política. Sí. Pero porque el lenguaje está envuelto también de su... O sea, también creo que... O sea, yo que he estudiado los 60 o los 70 también era otro contexto económico. O sea... También, por ejemplo, gran parte de las artes que nos han influido de los 60-70 son norteamericanas, que es un lugar que cuando conoces sabes que hay una cantidad de dinero que nunca va a haber en otros lugares. Entonces está la mitología del arte transformador, también tiene que ver con... No sé, Nueva York. O sea, Madrid nunca va a ser Nueva York. Y tenemos como esa, o sea, que también viene una utopía que había una comodidad económica. O sea, los poetas que a mí me gustan de esos años tenían muchísimo más tiempo libre que yo. Para estar, vivir, soñar. Eso en instancia cotidiana, pero en instancia como creo que no hay un sueño compartido suficientemente fuerte ahora mismo que resista todos los peligros que hay contra la vida. O sea, me parece un momento muy triste. Y en ese sentido, no, pero no lo digo catastróficamente, también lo digo como porque pasan los años y también nos hacemos más listas, también ahora hay el feminismo, o sea, han pasado otras cosas, entonces hay otras comprensiones de... O sea, yo también cuando estudio los 60 o los 70, para mí es muy entrañable ver textos de gente de 25 años que dice, ¿no?, que si distorsiono la lengua yo voy a cambiar, o sea, creo que eso yo como poeta, incluso siendo una poeta con bastante fe y bastante... No he llegado a vivir esa experiencia, pero he vivido otras. O sea que creo que también lo hemos incorporado.
pues como debía ser tomar en los 60 algo nuevo, y ahora pues ya la gente está más de vuelta de esta experiencia. No, que me hace gracia que haya sacado el tema de la IA, porque yo no sé si os habéis oído hablar de las alucinaciones de la IA. Las IAs alucinan, y hay momentos en los que se les va la pinza. Y de hecho hay artistas que están trabajando con eso. Hay artistas que trabajan en provocar que la IA alucine y genere cosas que la IA en un principio no tenía programadas ni tenía predecidas, ¿no? O sea que creo que ahí hay un campo alucinante, porque hablabas al principio del algoritmo de Google y de cómo todo parece que está predefinido, predeterminado. Y yo creo que al contrario, o sea, yo creo que cada vez vamos a ir más, para bien y para mal, hacia un caos y hacia una capacidad de generar creativamente también el lenguaje que no, vamos, que estamos en el principio, esto es un balbuceo. Pero la IA no es solo ponerte una palabra detrás de otra, sino que puede hacer bastantes cosas más. Sí. Bueno, yo... Sí, no se oye. ¿Sabéis? Sí, vale, toma esto. Es que lo que me pareció increíble de ese experimento es que yo no creo que los sueños puedan ser de alguna manera explicitados, porque pertenecen a otro tipo de lenguaje, ni en imágenes que, claro, pues por nuestro contexto, como ponemos la imagen como por encima de todo, es lo que se ha intentado a priori hacer, pero si tú quieres hacer un texto absolutamente lógico, tampoco lo vas a hacer, porque el sueño siempre es una nebulosa, incluso cuando lo cuentas, tú sabes que no estás contando realmente lo soñado, pertenece a otro tipo de conocimiento, que yo creo que no es explicitable, que no es atrapable. Bueno, si yo no estaba hablando de los sueños en concreto, sino me refería más al juego con el lenguaje y a la capacidad que tiene la tecnología de jugar con el lenguaje también. Sí, sí, y además, o sea, es muy osado porque lo hago desde la absoluto desconocimiento y... Si es que todo está cambiando a una velocidad y que de manera muy... esto hace un año hubiera parecido ciencia ficción. Pero esto, o sea, yo tengo un amigo poeta, Felipe Pixel, que está haciendo experimentaciones con las alucinaciones para poesía. Y esto que he contado de Google también lo habla Mario Montalbetti en un texto que se llama El límite del poema, que es maravilloso, es un pedazo de texto sobre poesía. Y justo lo pone, pero claro, habla de esa parte que es clasificación y control y trazabilidad. Es que es todo un mundo de ordenación que de alguna manera impregna los usos culturales hacia afuera, que es más a lo que me refería yo, porque yo no puedo hablar de la máquina, sino cómo esas máquinas hacen patrones que luego, o sea, nosotros tenemos una sed de velocidad que tiene que ver con las formas tecnológicas de las que nos podemos comunicar, ¿no? Sin saber yo cómo funcionan, sé que son más rápidas en el intercambio, ¿no? Hay más frustración ante la rareza de la comunicación, hay más frustración. Bueno, muchas gracias. Y hay un par de cosas que me gustaría retomar, que es el tema de la ficción por la lengua como ficción. Digo, la lengua como ficción, ya estoy de alguna manera relacionándolo con la propia palabra, ¿no? Yo creo que la palabra es ficción ya de por sí, entonces a partir de ahí creo que preguntarnos por la ficción en la poesía es ampliar la pregunta a un solo género, a una forma de hablar, pero que la ficción ya está ahí. Y luego la relación con la imagen también, primero contestando a la pregunta posterior, a la intervención posterior, yo, según he oído de los propios expertos, la inteligencia artificial no tiene imaginación. O sea, eso es algo de lo, según ellos, lo único que carece. Y juraría que es así. Y luego las imágenes, que también las podríamos relacionar con las palabras, que las palabras son en realidad imágenes, o sea que también es una controversia un poco discutible, porque la propia palabra es una imagen. Y al escuchar tus sueños se ve claramente que es una imagen que no es para nada bidimensional, es una imagen que es una proyección de las palabras, que son una forma de imagen bastante más
infinitamente más compleja de lo que cualquier descripción de la inteligencia artificial y de la inteligencia humana puede alcanzar. Entonces, yo creo que todo ese núcleo de imagen, ficción, palabra, bueno, pues es algo más bien liberador. A mí me parece que bueno, crear reflejos simplificados, por ejemplo, la lengua es un reflejo amplificador de la realidad. En cambio, someter la realidad a un reflejo simplificador me parece muy poco liberador y muy peligroso. Yo solo quería decir eso. Estoy de acuerdo. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo he sentido, no he entendido, pero he sentido mucha alegría. Sentí alegría en sí, cómo leías, cómo recitabas tu cara, los cambios de tono, los ritmos, o sea, mucha alegría. Y yo tengo la curiosidad de saber cómo una chica, ¿no?, con 15 años, has dicho de un pueblo de Galicia, arranca... Ah, no. No, de esa Sebastián de los Reyes. Ah, vale, pues da igual, en Madrid. Pero ¿cómo mejor me lo pones? ¿Cómo arrancas, no?, ahí a escribir, a hacer poesía? Tengo curiosidad. Yo tengo 2 hijos y les encanta el trap, el rap. Al final es poesía, ¿no? Pero si yo les hablo de he estado hoy escuchando recitar poesía, pues no sé, no lo respondo. Bueno, esto es más íntimo porque a ver, pues nada, a ver, es una historia muy sencilla, muy clásica. Bueno, claro, es de antes de internet. Esta historia es de antes de internet. Eso es importante porque pues yo iba al colegio y leía los poetas del colegio, los de Celaya, Lorca, Miguel Hernández, eso me acuerdo, eso me gustaba. Iba a la biblioteca luego por la tarde y pedía libros, un poco Matilda, este rollo. Y me gustaba. Es que, ¿qué puedo decir? Me gustaba mucho. Y me puse a escribir y gané un concurso, tuve una suerte que gané un concurso de cuentos. Porque claro, para mí escribir era un poco todo. Y viajé a Ecuador. Y allí pude ir a una librería con 15 años y le dije al librero, ¿me das un libro de poesía aquí? Y me dio un libro. Y entonces recuerdo un momento en el que con 15 años me estaba leyendo ese libro, que no era un libro de... Lorca me encantaba, pero no era un libro que me habían mandado. O sea, es que es muy sencilla la historia. Y me dio mucho placer leer eso. Y dije, yo quiero hacer esto. ¿Cómo se hace? Y también me pasó que fui a ver, con 12 años fui a ver una obra de teatro que nos llevó un profesor, siempre hay un profesor de lengua, ¿no? Como Antonio Peña, que nos llevó a ver una obra que se llamaba El día que voló Renata. Y yo fui al teatro y era una chica que volaba, pero a mí lo que me gustó fue el teatro. Y dije, yo quiero esto. Y me ocupé de conseguirlo. Como, digamos que no estaba a mano, pero de repente, pues bueno, San Sebastián de los Reyes tiene el Centro de Estudios de la Poesía, José Hierro, y entonces pues vi el boletín, lo vi en mi tía. Se buscan jóvenes poetas, es que es muy panoli la historia, es mi historia, o sea, se buscan, y ella me pasó, yo ya tenía poemas, me pasó estos a máquina, y se los mandé al centro, me seleccionaron, obviamente porque casi no había jóvenes poetas, luego formé parte de un grupo de jóvenes poetas que la media era 40, y me seleccionaron. Bueno, la historia, pero bueno, empieza así. Pero es verdad que en cuanto, a ver, esto es como muy el origen, pues que me gustaba, es que no lo puedo explicar de otra manera. Y luego es verdad que las redes de poesía, no sé qué, pero son muy generosas. O sea, cuando entras, te prestan libros, conoces gente y vas buscando tu camino. Me costó encontrar el mío porque, por ejemplo, para mí, la poesía, la escena literaria de la poesía en España, para mí es un poquito conservadora. Y yo como persona ya, en realidad de los 2000, no del siglo XIX, quería, claro, tenía otras... Mis amigos hacían otras cosas, entonces en realidad yo visité muchas otras escenas
la performance, el teatro, las escénicas contemporáneas, que me parecía que el texto ahí era más vivo, la música, el rap, el trap, ¿no? Y ahí es donde encontré la manera de la poesía que a mí me gustaba, o sea, no fue necesariamente luego en el mundo literario, eso también se lo diría a tus hijos. María, no lo hemos preguntado, pero nos acabamos. ¿Te animas con un poema? Sí. No sé. Ah, sí, me quedan los 6. Sí, sí. Yo he hecho todo lo que me habéis dicho. Pues... Bueno, pues este es un poema de récord, que es de amor. En el baño. No me dio tiempo a llegar y he vomitado justo al lado del canal de los cisnes eléctricos. La goba, la explanada, la mañana pierde temperatura y llevo puesto tu jersey que me has prestado. En un banquito a la salida de Vitalik. He vomitado y al vomitar me he acordado de mi amor justo al lado del canal. En el baño. Te miro darme un beso mirándome al espejo y a 3 chicas que se vienen hacia aquí. ¿Cómo te gusta la pelea, el barro, cierta limpieza moral? Me gusta la pelea. Me he acordado de cuando has vomitado en el canal y te he prestado mi jersey que llevas puesto cuando al salir, la mañana, la explanada de Bajura, el mizcle eléctrico, hace frío, es verdad, y te he echado de menos. En el baño. Hueles muy bien tú y tu jersey entrampado entre nosotras, extra grande, color barro. Me va a recordar a ti veces que no sea honesta, aunque ahora que lo llevo no me acuerdo de nada o unos cisnes. En un banquito a la salida de Vitalik. Me he acordado de mirarte en el espejo y a 3 chicas que se vienen, de que temblabas tanto después de vomitar. Cuando al salir, tras una noche eléctrica, hace frío, es verdad. Pero ahora no me acuerdo porque está haciéndolo, el frío puro, una explanada azul, la mañana de Bajura, restaura la justicia brevemente, la bajada.